Qué bendición es saludarles un domingo más en esto que es el mensaje. Gracias por su sintonía y gracias por compartir cómo esta entrega que hacemos domingo a domingo está siendo de bendición para su vida. Hemos comenzado una nueva serie que le estamos llamando Fieles Administradores. Y para hoy nuestro mensaje es fidelidad en la pérdida. ¿Cómo administrar fielmente nuestras pérdidas? ¿Sabes? Se necesita que en medio de la pérdida nosotros asumamos una actitud fiel para administrar correctamente nuestras pérdidas. Note usted este texto de Job, capítulo 1, verso 21. De hecho, sea de paso, Job es un extraordinario ejemplo de alguien que sufrió fuertes pérdidas y mantuvo esa actitud de fidelidad en medio de sus pérdidas. Vea usted este texto. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Miren ustedes lo que he colocado acá. La manera en que reaccionamos en las pérdidas es el testimonio de cuán fiel nosotros somos. Vuelvo a mencionar, la manera en que nosotros reaccionamos en medio de las pruebas es el testimonio de cuán fieles nosotros somos, administrando esas pérdidas. Se necesita fidelidad para administrar la pérdida, ser fieles administradores de nuestras pérdidas. Es que no solo uno administra lo que logra, también hay que administrar lo que uno pierde y cómo reaccionamos frente a esas pérdidas. Y Job es un gran ejemplo de eso. Miren ustedes cómo reaccionó frente a las pérdidas que estaba teniendo. No eran cualquier tipo de pérdida, como le decía hace un momento. Muerte de hijos, cosas materiales que se estaban perdiendo, enfermedades en su cuerpo. Dice él, yo salí desnudo del vientre de mi madre y voy a regresar. Cuando me vaya también voy a regresar desnudo. El Señor me dio lo que yo tenía y el Señor también me lo ha quitado. Al final, que el nombre del Señor sea bendito. Es alguien que está actuando de manera fiel y administrando con fidelidad su momento de pérdida. Ahora, Job mostró, le decía hace un momento, Job es un gran ejemplo. Job mostró una fidelidad profunda que nosotros debemos imitar. Y me va a servir el ejemplo de Job y varios versículos que están acá en el libro de Job para mostrar cómo él exhibió esa fidelidad y administró con fidelidad su momento de pérdida. En primer lugar, ¿qué fue lo que Job hizo? Job fue y mostró, mejor dicho, fidelidad en lo que dijo, en la manera en que habló. Y aquí digo lo siguiente, nuestras palabras muestran lo que habita dentro de nosotros. Cuando nosotros sufrimos pérdidas en algún sentido, hermanos, es toda una tentación soltar nuestra boca, hablar. Y muchas veces, la manera en que nos expresamos, muchas veces lo que nosotros decimos, exhibe lo que está en nuestro corazón realmente. Y muchas de esas palabras carecen de fidelidad. Nos apartamos de la fidelidad al momento de vivir una pérdida. Y a veces hablamos de forma grosera, de forma inapropiada, y vamos expresando de una manera no correcta. Pero estamos diciendo que debemos de imitar el ejemplo de Job. Mire lo que Job hizo, verso 21. Dice acá, y dijo, capítulo 1, verso 21. Y dijo, es que lo que se dice a la hora de estar experimentando pérdidas es clave, hermanos. Lo que uno dice muestra cuán fiel uno es y con qué fidelidad está administrando lo que está viviendo. Y dijo, y entonces se suelta todo el texto que ya leímos. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar también. El Señor me dio, fue el Señor quien me quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que en todo lo que él dijo, dice el texto, Job no pecó.
Es decir, no fue desacertado, actuó con fidelidad. Querido hermano, ¿estás viviendo un momento de pérdida? ¿Has perdido algo, tu empleo quizás? ¿Has perdido alguna relación quizás? ¿Has perdido alguna oportunidad quizás? La pregunta es, ¿cómo estás hablando? ¿Estás administrando con fidelidad tu momento de pérdida? ¿O estás siendo alguien que en su hablar lo está haciendo de forma desacertada y equivocada? Necesitamos cuidarnos para que lo que expresemos, si lo vamos a expresar en términos de palabra, sea correcto. Porque mucho de lo que decimos cuando estamos viviendo pérdidas, a veces es quejarnos, es maltratar a alguien, es maldecir, es hablar en forma desacertada. Y eso echa a perder más todavía las situaciones. Así es que fidelidad en lo que dijo, en lo que habló, fue algo que Job mostró. También fidelidad en la actitud que él tuvo frente a la pérdida. Eso le ayudó a administrar mejor lo que estaba viviendo. Cuando nosotros perdemos, muchas veces las actitudes cambian, pero Job logró vencer eso. Job no solo logró vencer la tentación de hablar mal, sino la tentación de sus actitudes también, porque muchas veces nuestra actitud cambia. Usted va a ver que cuando a gente usted le da algo, su actitud, pues de repente es una actitud de sentirse bien, pero quítele algo a alguien y mire si permanece la actitud de esa persona, una actitud fiel o cambia la actitud. Job no solo se cuidó, insisto, de no hablar en forma equivocada, sino de mantener la actitud correcta. Note usted lo que dice acá el capítulo 1, ahora en el verso 22. Dice, a pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué? Porque no culpó a Dios. O sea, no se desubicó en su actitud. Porque así es, cuando nos va mal, comenzamos a echarle la culpa a Dios, comenzamos a perder actitud con alguien y a comportarnos mal con esto, a comportarnos mal con lo otro, a amargarnos, a resentirnos, a actuar en forma eh, con el dolor que nos está haciendo sentir la pérdida que hemos vivido. Y eso, la amargura, el resentimiento, la actitud de odio, la actitud de venganza, son cosas que reflejan mala actitud. Y cuando nos comenzamos a mover de esa manera, entonces pecamos, entonces nos equivocamos, entonces terminamos echando a perder más, como decía hace un momento, refiriéndose a nuestra manera de hablar. Necesitamos, queridos hermanos, actitud, actuar, perdón, con fidelidad a la hora de nuestras pérdidas. Actuar con fidelidad. Cuidado con lo que hablamos y cuidado también con las actitudes que asumimos, porque si nuestras actitudes no son apropiadas, si nuestras actitudes no son las correctas, vamos a terminar afectando más y malogrando más. Y en tercer lugar, para ir cerrando nuestro tema de hoy, también Job exhibió esto otro, fidelidad en sus convicciones. Entonces mire usted la secuencia de las cosas que Job cuidó. Cuidó su manera de hablar. Cuidó su manera de sentir, sus actitudes. Y cuidó también algo que es vital, su convicción. Dice acá, y lo pongo de esta manera, mejor dicho, las convicciones pueden verse alteradas por la presión de la pérdida, la crítica que sufrimos y el reclamo del entorno. Entonces nuestras convicciones pueden verse erosionadas, debilitadas. Pero Job se cuidó de eso y mantuvo su convicción. Mire lo que dice Job capítulo 2, verso 8 hasta el 10. Leo el contenido de este texto. Dice, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, su esposa no cuidó el ser fiel. Su esposa, a diferencia de Job, habló en forma inapropiada. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad?
a través de una pregunta, maldice a Dios, le dice, y muérete. Es una presión que está recibiendo Job. Ya de por sí está viviendo el dolor de la pérdida de sus hijos. Está viviendo la ansiedad producto de no tener lo material que antes tenía, de esa estabilidad material. Y sumado a eso, está enfermo. Se está rasgando ahí porque su cuerpo está lleno de una llaga que le había cubierto todo el cuerpo. Y viene la esposa y lo que le dice es, oye, todavía después de todo esto, seguís manteniendo esa actitud de fidelidad a Dios y tu convicción sí, 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 deshacete de eso, maldecí a Dios y morite. Pero note usted lo que es la reacción de Job. Dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, le dice. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Es decir, nunca alteró sus convicciones. Es decir, el Dios que me dio, el Dios que me ha sostenido, el Dios que me ha provisto, pues yo acepto de Dios, porque Él es Dios, al final. Te cuenta, Él es Dios. Y Él puede darme y Dios puede quitarme. Y yo estoy en las manos de Dios. Pero sé que no me voy a perder. Tengo la convicción, sé quién es Dios. Entonces, alguien que mantiene sus convicciones es importante. Porque hay gente que cuando pierde una cosita se olvidan. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren perdieron su convicción completamente. Es lamentable, pero así es. Generalmente los creyentes somos muy frágiles en cuanto a eso. Sufrimos un tipo de pérdida y alteramos nuestro hablar, alteramos nuestro sentir, nuestras actitudes y alteramos nuestras convicciones. Y fácil, entonces sucumbimos. Hay que ser fieles administradores en el momento de la pérdida. Actuar con fidelidad administrando nuestras pérdidas. No solo se administra el recurso, hermanos, que se recibe, también el recurso de la pérdida que llega a nuestra vida a veces y que Dios, en su voluntad permisiva, da lugar a que ciertas cosas se generen y que vienen a poner de manifiesto lo que hay en nuestro interior. Y si lo que hay en nuestro interior es débil, entonces Dios viene con la intención de fortalecerlo y pone a prueba lo que hay en nuestro interior. Y si no está bien, sólido, entonces hablamos mal, entramos en una actitud malsana, de amargura, como decía hace un momento, de rencor, de resentimiento, sintiéndonos mal con Dios, sintiéndonos mal con los demás. O perdemos nuestra convicción, nos debilitamos, porque hay presión. La pérdida genera presión, pero el entorno también. La familia te puede estar diciendo, ¿cómo es eso de que vos servís a Dios y mira cómo estás? Y tú perder tu convicción. O los amigos. Después de la esposa, la siguiente incursión la hicieron los amigos de Job para estarle señalando que lo que estaba viviendo él era el producto de su pecado y de una vida de desorden. Entonces, pero así es. ¿Qué vamos a hacer con las presiones, la crítica, el señalamiento? No todo el mundo entiende. Yo he vivido experiencias donde la gente se ha criticado y se le ha ocurrido decir lo que sienten decirlo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a debilitarte en tus convicciones? ¿Qué te va a decir? Es que yo pienso que él es esto, o pienso que él es aquello, o pienso que está viviendo esto y por esto. Así es. Pero tú debes de conservar tu convicción y debes de cuidarte de no hablar incorrectamente y debes de cuidar tus actitudes para conservar tu interior sano y de esa manera seguir recibiendo la bendición del Señor sobre tu vida y seguir siendo una bendición también para otros. Así es que, hermanos, fieles administradores, fidelidad en la pérdida. Hemos dado el ejemplo de Job, que es un extraordinario ejemplo de cómo alguien que perdió a todo nivel mantuvo bien su boca para hablar lo correcto y no lo incorrecto, su actitud la mantuvo para no amargarse y su convicción
para seguir confiando que el Dios que lo había prosperado antes lo podía prosperar después de esa pérdida. Y así ocurrió al final de la historia. Job recibió, no lo mismo, recibió 7 veces más lo que tenía. ¿Estás en un momento de pérdida? Tranquilo, tranquilo. Deja que Dios siga siendo Dios en medio de lo que vives y verás al final siempre la bendición y el cuidado de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a ser fieles administradores en medio de nuestras pérdidas, Señor. Que podamos cuidar nuestro hablar, cuidar nuestra actitud y mantener sólidas nuestras convicciones. Eso nos va a sostener en medio de las pérdidas y veremos cómo las pérdidas de hoy se traducen en ganancia para el mañana. Gracias te damos. Recibe, querido hermano, en esta hora. Recibe de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando les bendigo y les invito para que nos conectemos el próximo domingo y nuevamente estemos acá para compartir juntos esto que es el mensaje. Bendiciones.